Buenos días hermanas, las saludo a todas en el nombre del Señor, esperando que todas se encuentren bien. Les envío un abrazo desde la distancia y doy muchas gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes y poder compartir de su palabra. Les invito a que podamos orar para comenzar. Señor, muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas. Te pido que seas tú abriendo nuestros corazones y nuestra mente para lo que quieras que nosotras podamos aprender el día de hoy. Te pido por cada una de ellas, por sus corazones, por sus vidas, por su familia, Señor, y que seas tú, Señor, tomando el control de cada una de las palabras que salgan de mi boca, que seas tú guiándonos en todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermana, y para comenzar, quiero hacerles una pregunta. Pero más que una pregunta, quiero que usted piense en una situación en la que usted se ha sentido afligida, en una situación en la que usted se haya sentido quizás muy desesperada, muy estresada, muy ansiosa. Y quiero que piense en ello. Porque bueno, al final les voy a contar una historia. Pero quiero que piense en ello y quiero que medite en esa situación, en lo que pasó, en qué estaba pasando, por qué pasó eso. Y, y bueno, quiero que piense en ello y que medite en ello. Porque qué fácil es afanarnos, ¿verdad? Afanarnos por las cosas. Como humanos, en verdad nos llenamos de incertidumbre, de estrés, de ansiedad, y en ocasiones eso nos hace perder nuestro gozo, porque no creemos en lo que no vemos, no confiamos lo suficiente, no dependemos de Dios en lo cotidiano. Y cuando todo está en contra, creemos que no hay esperanza, y es allí cuando debemos detenernos y pensar en quién está puesta nuestra confianza y de quién dependemos. Normalmente eso no pasa, eso no ocurre. Normalmente no nos detenemos a pensar y a meditar en quién está puesta nuestra confianza, sino que explotamos, decimos lo primero que se nos ocurre, pensamos lo inimaginable y la situación así lo que hace es empeorar. Les voy a contar una historia rapidito. Y es que una historia en la que me sentí muy, muy desesperada también. Y fue hace unos años atrás cuando Oscar y yo salimos de nuestro país. Y nosotros salimos por primera vez a Panamá. Estuvimos allí 2 años antes de llegar a Chile. Y esos 2 años fueron bastante duros, bastante complicados. Fueron unos años de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, pero también fueron unos años de mucho dolor y sufrimiento. Y hay una situación en particular que yo siempre recuerdo mucho y siempre me acuerdo con Oscar y ahora nos reímos y decimos por qué no hicimos esto, por qué no hicimos aquello, pero siempre la recordamos porque fue como el top de las situaciones complicadas. Y fue un día que estábamos literalmente sin dinero, o sea, quedamos en la calle, sin dinero, sin nada. Teníamos un solo dólar en nuestro bolsillo y nos sentíamos muy desesperados. No teníamos trabajo, estábamos viviendo en la casa de unos amigos y aunque ellos no nos estaban votando ni nada, sentíamos mucha impotencia porque no podíamos ayudar con comida, quizás no podíamos pagar cuentas o ayudar en algo. Ya los recursos se habían agotado y finalmente quedamos con un solo dólar en nuestra vida. Y fue un momento de mucha impotencia, de mucha desesperación, de mucha aflicción. Y bueno, ese día decidimos, yo tenía unos bolsitos que había adquirido anteriormente, unos bolsitos peruanos. Y me acuerdo que ese día decidimos ir a vender esos bolsitos. Y teníamos, como les contaba, teníamos un solo dólar en la vida.
fuimos a un lugar donde pensamos que podíamos vender los bolsitos, pero no los vendimos ahí. Tuvimos que devolvernos hacia donde nosotros vivíamos, y ahí, bueno, caminando, pudimos vender algunos bolsitos, y recuerdo que nos dieron unos $5 nos dieron por unos 10 bolsitos. Eran unos bolsitos chiquititos. Y en ese momento yo me sentí peor, me sentí mucho peor. Sentí que estábamos perdiendo, que habíamos perdido todo, que estábamos ya al borde del abismo, y que, o sea, ya no había más nada que hacer. O sea, no sabíamos qué iba a pasar. Y fue una situación muy difícil, fue un tiempo muy complicado, muy difícil para nosotros, porque no estamos acostumbrados a pedir dinero, a depender de otros, sino que con mucho esfuerzo nosotros trabajamos y hacemos lo que podamos para mantenernos. Entonces, ese tiempo fue muy, muy duro, y estuvimos muy mal. Después de eso lloramos mucho, dijimos cosas, pensamos cosas, y claro, ahora lo contamos mucho más calmados que en ese momento, pero fue un tiempo bastante duro, y claro, ahora que lo veo puedo aprender de esa situación, y yo lo que quiero con que ustedes piensen en las situaciones en las que han estado, es que vean tres cosas que yo pude aprender de esa situación, y quizás usted también pueda aprender. Y usted me va a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con las palabras que declaran sus promesas? Y es que cuando estamos en una situación de dificultad, normalmente no meditamos, como decía antes, lo primordial sería meditar en quién estamos poniendo nuestra confianza, quién es nuestro proveedor, y en dónde estamos depositando nuestra ansiedad, nuestra dificultad. Pero normalmente no es así, simplemente explotamos y decimos cualquier cosa o hacemos cualquier cosa, o confiamos primeramente en nosotros, en nuestras capacidades, y no vemos más allá de nuestra situación. Y eso me ha enseñado a ver, estudiando esto, es que a veces cuando estamos en situaciones complicadas, lo primero que deberíamos ver es cuáles son las promesas de Dios para nuestras vidas y cómo podemos tranquilizarnos, calmarnos a través de su palabra. Y hay tres cosas que yo aprendí de esa situación que quiero compartir con ustedes, y es: una, que Dios cuida de nosotros; la segunda, que Dios es nuestra fuerza; y la tercera es que Dios cumple sus promesas. Y son tres versículos súper significativos que podemos utilizar en una situación en la que estemos afligidos, en la que estemos pasando por una situación difícil, que nos pueden ayudar a recordar la promesa de Dios, a recordar quién es Dios, y a recordar que Él siempre cuida de nosotros. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, Dios cuida de nosotros. Filipenses 4:19. Las invito a que busquen Filipenses 4:19. Y dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y claro, ahora yo, viendo esa situación que fue bastante difícil para nosotros, puedo ver que a pesar de que nosotros no teníamos nada, no teníamos dinero, Dios estaba igualmente supliendo nuestra necesidad. Dios estaba supliendo las necesidades básicas que nosotros teníamos en ese momento, que era comida. Nunca nos faltó comida. No recuerdo en ningún momento en el que digamos, no comimos un día, o no comimos la cena, o no comimos. No, siempre tuvimos comida
disponible. También Dios suplió lo que es nuestra vestimenta. Nunca pudimos decir no tuvimos que ponernos, no, siempre tuvimos nuestra ropa. También nuestro techo, estábamos en un lugar cómodo, no estábamos en un lugar feo ni nada, sino que teníamos una cama, podíamos dormir cómodamente, descansar, y incluso mucho más que eso, porque teníamos cómo comunicarnos, teníamos teléfonos, teníamos para comunicarnos con nuestra familia en Venezuela, internet, para buscar trabajo. Y podemos ver que aún en esa situación en la que estuvimos nosotros, Dios igual suplió todas las necesidades que nosotros pensábamos que nos faltaban, pero en realidad Dios estaba supliendo todas esas cosas. Y quizás en su situación usted pueda ver lo mismo, quizás pueda ver que igual no le faltó nada en ese momento. En segundo lugar, podemos ver que Dios es nuestra fuerza. Y le invito a buscar en Isaías 40, 29, 31. Isaías 40, 29, 31. Y dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es increíble, hermana, ver cómo en esa situación en la que nosotros estábamos, aún Dios nos fortaleció. Dios nos dio descanso también en ese momento para como renovarnos y poder en ese momento quizás buscar un mejor trabajo, buscar otras alternativas. Y Dios en ese momento igual estaba como supliendo esa fuerza, ese cansancio, esa fatiga de búsqueda de cosas que estábamos pensando en ese momento, pero Dios como que nos calmó, nos dijo ya, no se preocupen, todo va a estar bien, mírenme a mí, enfóquense. Y claro, evidentemente después nosotros conseguimos trabajo, y aunque muchas veces estuvimos como intermitente en varios trabajos, nunca nos faltó nada y Dios igual renovó nuestras fuerzas cada día para seguir, para avanzar y para seguir la meta que nosotros teníamos, que era venirnos a un lugar donde pudiéramos establecernos. Y en tercer lugar es que Dios cumple sus promesas. Y las invito a buscar en Hebreos 10, 19 al 23. Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 23. Y dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué increíble lo que Dios hace en nuestra vida y lo que yo puedo ver a través de situaciones complicadas. Dios mantuvo firme su promesa, y es increíble que nosotros, siendo hijos de Dios, somos privilegiados porque tenemos libre acceso a Dios. Podemos orar libremente, podemos en cualquier momento, en cualquier situación, poder cerrar nuestros ojos y inclinar nuestro rostro ante Dios y desbordar toda nuestra vida ante Él, y conforme a su voluntad Él va a
a suplir y también cumple cada una de sus promesas. Y es increíble lo que Dios hace, porque a pesar de toda esa situación mala, de lo negativo, de todo lo que nosotros podamos sacar, que no tenía dinero, que estaba preocupada por el futuro, por todo lo que podía pasarnos y nos quedábamos sin dinero, pero igualmente cuando nosotros, bueno, en ese momento no recuerdo, pero imagino que dijimos, Dios mío, por favor, ayúdanos. Y al final Dios cumplió su promesa de ayudarnos siempre, de estar con nosotros, de suplir nuestras necesidades, de fortalecernos cada día. Y podemos ver todas esas cosas diariamente en nuestra vida, es increíble. Entonces yo las invito, hermanas, a que podamos declarar su promesa a través de nuestras palabras, que en una situación complicada, en una situación difícil como la que estamos viviendo ahora, porque todo es incierto, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero que podamos confiar en sus promesas, que podamos confiar en su palabra y que podamos declarar con nuestra boca la promesa de Dios. Y eso es súper importante. Les quiero compartir también 2 versículos adicionales que siempre recuerdo cuando pienso en que nos estamos quedando sin dinero o que estamos, no sé, que podamos quedar sin trabajo o algo así. Siempre pienso en esto. Primera de Timoteo 6:8 dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Imagínense, o sea, es como Dios nos promete sustento y abrigo. Sustento en cuanto a comida y abrigo en cuanto a techo, a lo que vestiremos, a lo que a estar cómodos en un lugar. Y con eso debemos contentarnos. O sea, nuestro gozo no puede sobrepasar o desfallecer por no tener más allá que eso, porque lo que tengamos más allá de eso, y estoy segura que todas tenemos mucho más que eso, es como la añadidura, y es mucho más de lo que Dios promete. Y también quiero compartirles en Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Y ahí habla de los tulipanes que eran son incluso más hermosos que las vestiduras de Salomón, que era un rey súper rico y que tenía las posibilidades de tener las mejores telas, los mejores. Y aún así ellos no trabajan, solamente crecen y es Dios quien hace todas esas cosas. Entonces no somos nosotros más importantes que las aves del cielo y que un simple tulipán. Somos mucho más que eso, y Dios tiene cuidado de cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Yo misma he experimentado y entiendo el dolor y la preocupación que quizás muchas estamos pasando por nuestra familia, por qué pasar en el futuro, pero hoy quiero animarlas a creer en la providencia de Dios. Él está en control de los acontecimientos y es capaz de suplir cada una de nuestras necesidades. Él conoce cada una de nuestras necesidades y sabe cuáles son las cosas que nos afligen, que nos da ansiedad. Entonces, recordemos que cuando una hija está en el centro de la voluntad de Dios, todo obra a su favor, todo está bien, Él está allí. Donde Dios guía, Él siempre provee. Y quiero animarlas a creer en la provisión de Dios, a recordar que la fuente de Dios es inagotable, hermana, y tenemos acceso directo a su presencia. Que su amor y su gracia siempre están allí. Solo tenemos que recordar su palabra, que declarar su palabra a través de nuestra boca
y creerlo y esperar confiadamente en su promesa, porque fiel es quien prometió. Declaremos, hermanas, las palabras, con nuestras palabras, su promesa, cada día, en cada momento, y más ahora en momentos de aflicción, en los que también no solamente declaramos para nosotras o para nuestra familia, sino que podemos declarar para otros y dar esperanza, o sea, declarar esas promesas de Dios y dar esperanza a otros que quizás están en una situación más complicada que la de nosotros. Oremos para terminar. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este tiempo en el que puedo compartir de tu palabra con mis hermanas. Te pido que seas tú dándonos corazones dispuestos cada día para aprender, para reconocer, Señor, tu providencia y para declarar, Señor, con nuestras palabras tus promesas que podemos ver cada día, en cada situación, cómo tú sigues siendo fiel, Señor. Te pido por cada una de mis hermanas que seas tú proveyéndoles todo lo que necesiten a ellos y a sus familias, y que seas tú ayudándonos en cada momento y en cada día que estamos separadas de la iglesia por esta situación que está ocurriendo. Que seas tú, Señor, tomando el control de todo, y que podamos ver, Señor, y reconocer tus promesas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pido todo. Amén. Bien, hermana, me despido una vez más, animándolas a que podamos, a través de estos versículos, verse la promesa del Señor cada día, y que puedan animarse unas a otras también, y les envío un fuerte abrazo. Las extraño mucho y las quiero mucho. Adiós.